Buenas tardes, amados y amadas. Que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de ustedes. Para mí es un placer en esta ocasión traer un contenido muy especial. Un contenido que me ha costado mucha batalla debido a que he tenido un sinnúmero de ataques espirituales, trayendo informaciones, revelaciones y ciencias que desenmascaran y aclaran la verdad de Dios. En esta ocasión he intentado tomar el lápiz y el cuaderno para guardar esas informaciones, las cuales han estado fluyendo a mi mente, Dios revelándome, pero debido a que es una información espiritual y que el Señor solamente quiere llenar mi vida, a que el enemigo es astuto, y una vez empezamos a escribir y a desarrollar, y aún así no lo he hecho, he intentado hacerlo, pero no he podido, y oré al Señor por lo que estaré haciendo un estudio, un contenido con la Biblia, o sea, estaré leyendo. A los amantes de la lectura les gustará, pero a los que les aburre leer la Biblia, se aburrirán. Pero la única cosa que revela la verdad es la palabra de Dios. Fuera de lo que digan los demás, fuera de los argumentos, yo siempre me basaré a la palabra de Dios. Y voy a revelar una ciencia que es conocimiento revelado debido a que el Espíritu de Dios me va a revelar más información acerca de este tema. Antes quiero orar a Dios pidiéndole que tome el control de mi mente y que sea Él que me guíe para que lo que yo en esta tarde voy a desarrollar edifique tu vida. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo, Creador de la tierra, en esta noche, en esta ya media tarde me humillo ante tu presencia, dándote gracias, dándole honra y gloria por la oportunidad, Señor, de poder traer un contenido más. Bendice a cada suscriptor, bendice a cada persona que estén viendo este contenido, edifica su vida, edifica su familia, bendice su familia. Cada quien de la persona que esté, no importa el lugar, el país, la nación, Padre, bendice sus vidas, Padre mío, permite que esta palabra puedan ayudarlo a tener la respuesta de su alma. En esta ocasión, antes de iniciar, quiero que empecemos a adorar a Dios por un momento. Quiero cantar una alabanza, porque a veces nos olvidamos de que Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque la hora ha llegado, dice Jesús a la samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo,
por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tómame, límpiame y heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame y heme aquí. Alabado sea el Cordero que está sentado en el trono. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda alabanza, a Él sea toda adoración, porque eres digno de recibir la honra, eres digno de recibir la gloria. Dice, yo Juan fui llevado por el Espíritu al desierto, y Juan dice, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como estruendo de mucha agua, que hablaba conmigo y decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y Juan dice, y cuando me volví para ver la voz que hablaba conmigo, vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de esos 7 candelabros de oro, y en medio de esas 7 estrellas, vi a uno semejante a hijo de hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies eran como el bronce refuñido en un horno, y de su boca sale una espada aguda de doble filo, y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Juan dice, y cuando yo le vi caí como muerto a sus pies, y él me dijo, Juan, no tema, yo soy el que vivo y estuve muerto. Y más adelante Juan dice, y luego fui llevado por el Espíritu y vi un trono, y el aspecto de aquel que estaba sentado en el trono era como piedra de jaspe y como cornalina. O sea que no había una descripción específica, sino que Juan veía a uno sentado en un trono que resplandecía, y dice, y alrededor de ese trono, Juan dice, yo vi 24 tronos, y en los 24 tronos yo vi sentado a 24 ancianos, lo que representan los tiempos y las edades. Y cuando yo vi que habían 4 seres vivientes postrados delante de aquel que estaba sentado en el trono, y no cesaban de decir santo, 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 al que y al que era y al que ha de venir. Y dice que ellos no cesaban de decir santo y santo, y dice que el aspecto de estos seres vivientes, ellos tenían ojo por dentro, ojo por fuera, ojo por todos los lados, y dice que tenían 6 alas. Y Juan dice, y cada vez que estos seres vivientes adoraban y decían santo, dice que se postraban, se levantaban de su silla y se quitaban sus coronas y la arrojaban delante de aquel que estaba sentado en el trono, y decían, digno eres de recibir el imperio, la gloria, la sapienza, porque tú nos has redimido con tu sangre y nos has hecho rey y sacerdocio para nuestro Padre.
Esta es la alabanza espiritual, la alabanza celestial, la alabanza. Por eso él le dijo a la samaritana, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Es necesario que adoremos al Padre. Si está pasando problemas, si está pasando adversidades, si está pasando un momento difícil, si está enfermo, la alabanza, en la alabanza hay poder. Cuando tú adoras a tu Creador, cuando tú adoras a tu Padre, se rompen los yugos, se rompen la cadena, se sana el que está enfermo, porque en la alabanza hay poder, porque cuando tú adoras al Padre, recibe del Padre bendición. Por eso tienes que adorarlo. Vamos a iniciar el mensaje de hoy, y el tema del mensaje de hoy se va a titular La ley de la fe. Para ello estaré leyendo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 27. Romano está después del libro de los Hechos. Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué queda excluida? ¿Por cuál ley? Por la ley de la obra, no, sino por la ley de la fe. Voy a leer de nuevo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida la ley? ¿Por cuál ley queda excluida la ley? ¿Por la ley de la obra? No, sino por la ley de la fe. Es importante decir que el libro de Romanos es una epístola del apóstol San Pablo. ¿Y quién es el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo no era más que aquel hombre que se llamaba Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Y es importante, voy a hacer un paréntesis y voy a desarrollar un poco acerca de este personaje llamado Pablo. Quiero desarrollar un tema por algo que está ocurriendo en las redes. Quiero aclarar un tema concerniente. ¿Y por qué Pablo, que no era Pablo sino Saulo de Tarso? Porque fue Dios que le cambió el nombre. Porque Saulo era el nombre de un asesino y un criminal. Pero Saulo, ¿quién era este hombre? Según las informaciones que podemos encontrar en los escritos que están en la Biblia, que son informaciones que nos ayudan a conocer un poco de la historia, la cronología de los tiempos y la crónica también que presenta cada historia. ¿Quién era Saulo de Tarso? Según la información, Saulo de Tarso era un discípulo de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Gamaliel era un judío rabino. Rabino porque era maestro de la ley. Rabino porque había estudiado los 613 leyes del canon, que son las que trae la Torah. Lo que estudian los judaizantes, las leyes del Pentateuco, que representan los 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Porque la ley estos judíos se basaban en estudiar la ley de Moisés, la ley que hablaba de los rituales, de la ceremonia, que hablaba de las purificaciones del templo, que hablaban de la contaminación, que hablaban de la ley del talión, del ojo por ojo, el diente por diente, la ley que era el conocimiento del pecado, la ley que condenaba al hombre, la ley que te decía, tú eres responsable de lo que haces, por lo cual tú tendrás que pagar. Este Saulo de Tarso había sido instruido bajo los pies de Gamaliel y se le había enseñado toda la información concerniente a la ley. Por lo que este hombre, al conocer tanto la ley, cuando ve el grupo de los 12 discípulos, que son aquellas personas que después de la ascensión de Jesucristo, Dios le da una comisión y lo envía y le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando el Señor se va, le da una comisión
y le dice, ahora vayan a enseñarle a la gente todas las cosas que yo le he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Estos 12 discípulos empiezan lo que se llama una campaña de predicación. Y cuando ellos empiezan, en esa época, les sucedió que los fariseos, que eran eruditos y maestros de la ley, los seduceos y los maestros que representaban la ley, nunca creyeron en Jesucristo. Por lo que cuando ellos empiezan a desarrollar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, se manifiesta una persecución en contra de estos 12 discípulos con el fin de que se retraten o que dejen de predicar. Si no, iban a sufrir una persecución, iban a sufrir muerte, lo iban a encarcelar, lo iban a apedrear, iban a morir por causa del Evangelio de Jesucristo. Por lo que este hombre llamado Saulo de Tarso, que se le había instruido bajo los pies de Gamaliel, pero que era un asesino, era un sicario, una persona que ellos tenían, y ellos lo mandaban a matar, a perseguir a los cristianos para matarlo, porque supuestamente ellos le decían a este hombre que los discípulos estaban enseñando una doctrina falsa, pagana, una doctrina mentirosa, porque ellos decían que Jesucristo no fue el Mesías que ellos estaban esperando, por lo que cuando él murió, ellos dijeron que digan que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús para decir que resucitó. Con la idea de seguir persiguiendo a los discípulos, mandaron a Saulo de Tarso que con una carta del emperador romano, camino a Damasco, porque allí en Damasco se encontraban la mayoría de los cristianos, apóstoles de Jesús, porque ellos iban de aldea en aldea predicando el Evangelio de Cristo. Ellos fueron los que iniciaron a predicar el Evangelio de Jesucristo en la antigüedad. Y dice que cuando este hombre llamado Saulo de Tarso, que tenía en zozobra a los cristianos, que mataba a los cristianos, a todo el que mencionaba el nombre de Cristo, a todos los que decían que Jesucristo era Dios, que Jesucristo fue el Mesías esperado, este hombre lo mataba, lo encarcelaba y dice que lo exiliaban. Pero ¿qué sucedió? Que este hombre iba camino a Damasco y dice que con él iban 2 personas más en forma de 2 guardaespaldas, era como una comisión. Y cuando él va camino a Damasco, dice que el mismo Jesucristo se le apareció. Jesucristo se le apareció, pero en esta ocasión Jesucristo se le apareció como una luz. Como le dije, cuando Juan dice, y vi a uno que su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Jesucristo, porque ya Jesucristo, cuando ascendió al cielo, ascendió en un cuerpo glorificado, ya no tenía relación con este cuerpo, ya Jesucristo ya entró al cuerpo espiritual, a otro plano espiritual. Y dice que cuando le apareció a Saulo que iba en el caballo, dice que le apareció y su luz era tan fuerte, dice que los que estaban con él salieron huyendo, y dice que Pablo cayó del caballo, que era Saulo, y cuando miró, dice que la luz era tan fuerte que quedó ciego. Y él dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo, pero yo no te estoy persiguiendo. Y Jesucristo le dijo, en forma de luz, porque Jesucristo era como una luz. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. Y Juan dice, su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando dice que Saulo veía esta luz, pero no podía distinguirlo. ¿Por qué? Porque había quedado ciego. Porque si usted mira el sol fácilmente, eso le estropea su vista. Ahora imagínese la gloria de Dios, que es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice que Juan dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo, pero yo no te persigo. Él le dijo, sí, porque tú persigues a mi discípulo. Cuando él estaba persiguiendo a los discípulos, y Jesús le dijo, ¿por qué lo persigue a ellos? Porque ellos están predicando mi palabra, y si tú lo persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y dice que quedó ciego, y cuando quedó ciego le dijo, ve donde Ananías, y él te dirá lo que tiene que hacer.
Y dice que el Espíritu de Dios visitó a Ananías y le dijo, ve y busca a Saulo de Tarso. Y cuando Ananías escuchó eso, sintió miedo y dijo, Señor, pero este hombre es un asesino. Este hombre persigue a los cristianos. Si yo voy donde este hombre me matará. ¿Por qué? Porque ya yo he resolvido ese asunto. Porque el único que tumba del caballo es Jesucristo. Al hombre fuerte, al enemigo. Ahora este hombre que era un perseguidor de la iglesia, ahora Dios lo iba a usar para predicar el evangelio de Jesucristo. Óyeme bien, este hombre que era un enemigo de Dios, ahora iba a tener que sufrir por causa del evangelio de Jesucristo. Y cuando Ananías va donde este hombre, dice que este hombre tenía una escama, una ceguera, porque Jesucristo lo había cegado. Y cuando Ananías llegó, inmediatamente puso la mano en este hombre y se le fue la ceguera. Y ahora le dijo, así dice el Espíritu, ahora será apóstol de Jesucristo. Y este que era Saulo de Tarso, Dios le dijo, no se llamará más tu nombre Saulo, sino Pablo, apóstol de mi palabra. Porque Saulo significaba un asesino. Y este hombre fue el más teólogo. A partir de Pablo empieza la teología que estudia el conocimiento de Cristo. Este hombre fue el único que empezó a descifrar los enigmas, a interpretar la palabra de Jesucristo. Porque este Pablo dice que fue llevado a un lugar donde él nunca había ido y se le fue revelado un conocimiento. Por eso él dice, yo tenía antes una sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero a mí se me fue dada una sabiduría que viene de lo alto y viene a traer el conocimiento del mensaje de la palabra de Dios. Este fue el apóstol abortivo que no estuvo cuando Jesucristo entre ellos, pero ahora viene a ser un discípulo, uno de los discípulo abortivo de Cristo. Y ahora este hombre trae una ciencia, una revelación acerca de la ley de la fe. La ley de la fe. Y cuando hablamos de la ley, sabemos que la ley viene de Moisés, porque Moisés fue el que empezó a crear lo que es las leyes. ¿Por qué surgieron las leyes? Las leyes surgieron porque cuando el pueblo de Israel duró 40 años cautivo en la tierra de Egipto y que dice que fueron esclavos durante mucho tiempo, este pueblo aprendió la costumbre de los egipcios, aprendió a adorar a sus dioses, a sus imágenes, porque este pueblo había durado mucho tiempo esclavo de una nación pagana. Cuando este pueblo, estoy resumiendo porque estoy dando una introducción. Cuando este pueblo fue libertado por Moisés, ya conoce la historia, porque incluso se hizo novela acerca de la historia del libro de Moisés. Ya casi hasta los que no van a la iglesia conocen la historia del libro de Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco, uno de los libros de la ley que estudian los judaizantes. Y este Moisés, cuando sale con una nación, con un pueblo, que salió con mala costumbre, con una mente de esclavita, con una mente, ¿por qué digo una mente de esclavita? Porque este pueblo vivían quejándose, aun cuando Dios hacía milagros, aun aunque vieron el mar rojo abrirse, aunque vieron el mar convertirse en sangre, aunque vieron caer del cielo grandes milagros y prodigios. Estas personas creían por el momento. Esa persona, aunque veían cómo Dios lo sacó con mano fuerte, cómo Dios mató a los primogénitos de los egipcios, estos hebreos, aunque Dios le demostró su poder cuando abrió el mar rojo y lo hizo pasar en seco, este pueblo aún así no tenían una fe sólida. ¿Por qué no tenían una fe sólida? Porque cuando ellos tenían hambre, cuando ellos le daba hambre, empezaban a murmurar al profeta, a Moisés, y a decir, pero ¿por qué tú no has sacado de Egipto? Nos traíste a morir, porque en Egipto nosotros comíamos, nosotros estábamos bien. Era un pueblo que no tenía una fe sólida. Por eso yo voy a hablar de la ley de la fe, porque estamos hablando de una nación
que se llama Israel, el pueblo de Israel que salió, pero que no tenía una fe sólida. Entonces, este Moisés, como no soportaba el corazón duro de esa persona, no soportaba ver cómo esa persona eran tan malo agradecidos. Por la dureza de su corazón, empezó a crear leyes humanas, leyes para condenarlo, leyes para castigarlo, leyes para controlarlo. Por eso es que hay un dicho por ahí que dice que donde no hay ley, la gente anda como chivo sin ley. Moisés creó leyes severas para poder controlar a esa nación que había salido con una mente pobre, con una mente esclavista, que no tenían una fe realmente en Jesucristo, aunque sus ojos veían cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Y aquí entran las leyes. Pero sin embargo, en el libro de Romanos voy a leer algo importante acerca de la ley. ¿Por qué? Porque por causa de la ley, aquí empieza todo. Estaré leyendo en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 17. Y estaré haciendo una lectura amplia. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoya en la ley, y te gloria en Dios, y conoce su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indotos, maestro de niños, que tienen la ley, la forma de la ciencia y la verdad. La ley le daba un conocimiento claro a ellos. Por eso dice, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. La ley decía que si tú encontrabas a una mujer en adulterio, el pueblo tenía que apedrearla y esa mujer iba a morir siendo apedreada por el pueblo. ¿Por qué? Porque esa mujer había cometido una infracción de la ley. La ley decía también que le dé carta de divorcio y que el que se casara con una mujer repudiada cometía adulterio. La ley decía que si tu vecino te robaba un chivo, tú le robes otro chivo. Que si te daban una galleta, tú le des otra galleta. Que si te mataba un tío, tú le mates un primo. La ley era severa, por eso es que la ley castigaba y condenaba al hombre en aquellos tiempos. Pero la ley fue hecha por la dureza de su corazón, porque Moisés no podía controlar a una nación que tenía mala costumbre y una mente esclavista. Pero aquí Pablo viene a enseñar una nueva ley basada en la ley de la fe. Y es importante ir recalcando esto. En una ocasión había un hombre llamado Nicodemo. Dice que Nicodemo era un rabí, un maestro de la ley. Pero para que usted vea lo importante de los judaizantes, ellos estudian la ley, ellos estudian el Corán, el Torah, ellos estudian todo lo que es la ley, pero ellos no tienen un conocimiento claro de la salvación del alma y de la manifestación del Espíritu Santo. Ellos se rigen en una ley que lo limita simplemente a la ley del Padre, la ley de la justicia que no es justicia, sino la ley de una justicia severa, que era un castigo implantado por causa de un resultado de cualquier suceso que ellos cometieran. Y aquí se basan los judaizantes. Cuando usted habla con un judaizante o empieza a hablarle, ellos le dan importancia al Antiguo Testamento, porque para ellos el Nuevo Testamento no tiene ninguna validez. Ellos afianzan su conocimiento, ellos afianzan su hipótesis, ellos afianzan lo que ellos argumentan bajo las leyes morales, bajo las leyes rituales, bajo las leyes que estudian al Pentateuco.
Por esto ellos dicen que ellos no tienen la esencia. Por eso Jesús le dijo, la letra de la ley matan, pero el Espíritu vivifica. ¿Por qué Jesús le dijo, la letra de la ley matan? Porque cada letra escrita, que era una ley, condenaba a la persona. Por ejemplo, la letra de la ley matan, porque si tú cometías un hecho, tú buscabas en los rollos y había un escrito que te daba sentencia y te condenaba y decía, tiene que morir de esta forma, tiene que ser encarcelado, apedreado, ahorcado. Por eso Jesús dijo, la letra de la ley matan, porque cada ley se hizo para condenar a cada uno de los hombres que cometieran alguna infracción. O sea que Pablo dice, antes yo vivía sin ley. Yo vivía sin ley y yo no conocía el pecado. ¿Por qué? Porque cuando a ti no se te confronta, cuando a ti no se te dice, si tú haces eso, habrá una consecuencia, tú lo haces liberalmente. Pero la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué la ley viene siendo el conocimiento del pecado? Porque a través de la ley tú sabes que si tú matas, tú sabes la consecuencia. Si tú robas, tú sabes la consecuencia. Si tú cometes adulterio, tú sabes la consecuencia. Por eso Pablo dice, la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿qué pasa con la ley? Cuando Jesucristo vino, Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. O sea, yo vine a cumplirla, pero yo vine a enseñarle cómo que se cumple la ley. Por eso fue que Él le dijo, no resistan al que es malo. La ley dice esto, pero para que ustedes sean llamados hijos de Dios, hagan el bien. La ley no se basaba exactamente en hacer el bien. La ley era neutral. La ley castigaba severamente. La ley no perdonaba. Obligatoriamente tenía que haber derramamiento de sangre. Y si tú no derramabas tu sangre, tenía que derramar la sangre de un macho cabrío, de un cordero o algo, pero tenía que derramar la sangre de algo. La ley exigía sangre. Y cuando alguien pecaba, Moisés le decía, tiene que traer una palomino, un corderito, y lo agarraban y lo degollaban, y dice que su sangre la rociaban, y se la rociaban en la cabeza al que pecaba, y luego lo mandaban a bañarse para la purificación, para que sus pecados sean perdonados, pero tenía que haber un derramamiento de sangre, porque la ley no perdonaba hasta que hubiese un derramamiento de sangre. Y esta era la ley que Pablo está hablando. Ahora Pablo dice, yo le voy a enseñar la ley de la fe. La ley de la fe, la ley de la justicia que Jesucristo vino a traer al mundo. Por eso fue que cuando los maestros de la ley, los fariseos, que eran tiranos de Jesús, le llevaron una mujer adúltera y le dijeron, maestro, pero ellos con una segunda intención le llevaron una mujer adúltera a Jesús para ver cómo hacían que Jesús obedeciera la ley que Jesús mismo condenaba. Y le dijeron, maestro, la ley de Moisés, oye, la ley de Moisés nos dice que si nosotros encontramos una mujer en adulterio, una mujer que teniendo su propio esposo, tú le encuentres teniendo relación con otro hombre, agarra a esa mujer y el pueblo la apedreaba y moría siendo apedreada por el pueblo. Entonces ellos le dijeron, la ley nos manda que la apedremos. Oye bien, no estoy hablando de gente que no conocía la ley, estoy hablando de rabinos, de ancianos, de maestros, de gente sabio que habían estudiado el libro del Corán más de toda su vida. Más los 600 y pico de libros que enseñan las leyes de los judaizantes. Personas que eran doctos, por eso dice que soy tú, que dice que eres doctor en la ciencia, dice que eres maestro de guía de ciego, que eres luz de los que están en tinieblas, que enseña la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Ellos se creían que eran los representantes de Dios en la tierra, porque ellos se habían dedicado toda su vida a estudiar las leyes, como los abogados que duran muchos años estudiando las leyes,
para luego robar y engañar al otro, para luego estafar, para luego aprovecharse del otro. Así mismo hacían esta gente. Habían estudiado todas las leyes para ellos usar su conocimiento, para ellos jugar con la mente de los débiles, de los inocentes, y ellos sacarle beneficios. Por eso fue que cuando le llevaron a la mujer y le dieron su interrogante, como el Señor conocía el corazón de ellos, porque Jesucristo era hijo de Dios, Jesucristo escudriñaba el corazón de ellos y las intenciones de su mente, porque dice, y engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero Jesucristo conoce la mente y el corazón del hombre, y Jesucristo sabía con cuál segunda intención ellos habían venido trayéndole esa pobre mujer. Le querían quitar la vida a esa mujer porque ellos no sabían perdonar y tener misericordia. Y Jesucristo lo miró y le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra sobre esa mujer. Porque Jesucristo sabía que todos ellos tenían una cola que le pisara. Como dice un pastor que tuvo un tiempo siendo instruido por él, que me enseñó mucho conocimiento también de la palabra de Dios, aparte de una pastora que fue mi madre espiritual. Este hombre dice que el que no tiene adinga, tiene mandinga. Y es verdad, ellos tenían, por eso dice, ¿por qué mira la paja que hay en el ojo de tu hermano y no mira la viga que hay en el tuyo, hipócrita? Porque ustedes son ciegos, guía de ciego, y un ciego no puede guiar a otro ciego porque caerán los dos en el mismo hoyo. Ellos venían a condenar a una pobre mujer, pero cuando ellos veían que por ejemplo un buey se le iba a caer por un despeñadero el día de sábado, ellos lo salvaban, pero la ley de Moisés decía que no muevan la mano en ese día. Ellos usaban la ley solamente para ellos sacar provecho. Por eso él le dijo, ustedes cuelan el moquito y dejan pasar el camello, hipócrita. Él le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ninguno. Dice que el Señor empezó a escribir en el suelo. Muchos dicen, pero ¿qué escribía? Cuando viene a ver, estaba sumando el pecado de ellos, ahí sumando su pecado. Y dice que cuando él levantó la cabeza, no había ninguno. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Y él le dijo, ni yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Esta es la ley de la fe. La ley de la fe te da una oportunidad, te exonera de tu pecado, pero te dice vete y no peques más. Y aquí es importante especificar por qué yo leí esto y voy a seguir leyendo, porque según vaya leyendo te voy a dar la interpretación. Sigue escuchando lo que dice. Tú pues que enseña a otro, no te enseña a ti mismo. Escucha bien. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurta. ¿Por qué dice así? Porque ellos que eran maestros de la ley, dice, en la catedral de Moisés se sientan escribas y fariseos. Ellos enseñan la ley. Así todo lo que ellos digan, escúchenlo. Pero no hagan como ellos, porque ellos atan carga pesada en los hombros de los hombres, que ellos no mueven ni con un dedo. Antes bien, ellos ensanchan su filatería y el borde de su manto. Se sientan en la primera silla y les gusta que le digan rabí. Ustedes no le digan rabí ni maestro, porque solamente hay un solo maestro y un solo Padre, Dios que está en el cielo. O sea, el Señor le decía, ellos son un sepulcro blanqueado. Ellos le dicen al pueblo que no hagan, pero ellos hacen. Y ahí me voy. ¿Por qué yo quiero hablar de la ley? Porque quiero hablar de la palabra de Dios. Ahí me voy con la Biblia, con la palabra de Dios que vence al mundo. Con muchos que están apostatando de la palabra de Dios en las redes. Muchos judaizantes que porque han estudiado el libro de los Pentateuco, que estudia al Génesis, al Éxodo, al Levítico, al Número, al Deuteronomio, se creen como aquí dice, como aquí le dijo Pablo, ellos se creen que tienen la ley de la forma de la ciencia, y la verdad, ellos se creen que ya tienen el conocimiento superior, como para ellos venir a condenar a los demás. Y es importante decir esto, porque esto mismo estaba pasando en la antigüedad. Con aquellos que se llamaban ser judíos, ellos entendían que la salvación solamente era para ellos y que no había más salvación para las demás personas. Por eso fue que cuando una mujer fenicia dice que tenía
un hijo enfermo. Dice que una mujer fenicia representaba otras naciones. Dice que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, maestro, ten misericordia de mí. Tengo mi hija enferma. Y Jesús le dijo esto con una segunda intención, para probar su corazón. Como los discípulos estaban ahí, los discípulos eran judíos, Jesús le dijo a esta mujer que no pertenecía a la tribu de Israel. Le dijo: no es lícito dejar de darle la comida a los hijos y echárselo a los perrillos. O sea, Jesús le dijo: yo no vine a ustedes los gentiles, yo vine a mi pueblo Israel. Pero escuche bien, Jesucristo está preparando el terreno para enseñar que el evangelio es para todo el mundo. Pero Jesucristo puso a prueba el corazón de esta mujer y hizo que resonara esta información en oídos de los judíos, para él demostrarle a los propios judíos que los gentiles tenemos más fe que ellos. Y cuando el Señor le dijo: no es lícito dejar de darle la comida a los hijos y echárselo a los perrillos, ¿sabe qué le dijo esta mujer que no era judía, que era gentil? Le dijo: sí, mi Señor, pero los perrillos comen de la migaja de Rebequenda. Los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su amo. Y Jesús dijo: oh mujer, ni en Israel he encontrado tanta fe. Óyeme bien. Ya empezó Jesús a demostrar que él no era Dios solamente de judíos. Él le dijo delante de sus discípulos para que ellos escuchen: hoy, oh mujer, ni en Israel yo he encontrado tanta fe como tú. O sea que esta mujer fenicia, que no era judía, demostró tener más fe que su pueblo Israel. Le dijo: vete en paz, porque tu hija será sanada según sea tu fe. Esta es la ley de la fe. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas nosotros, los que le recibimos, los gentiles, nos dio derecho de ser llamado hijo de Dios. Él vino a Israel, pero ellos no creyeron que él era Cristo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías, pero no a un Mesías cualquiera. Ellos esperaban a uno que lo librara de la tiranía romana, de la esclavitud. Ellos creían que Jesucristo venía como un emperador. Ellos creían que Jesucristo venía con un ejército a pelear contra los romanos y a liberarlos literalmente. Pero Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Él venía a liberarlo de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque la ley decía: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ley, Jesucristo venía a destruir la maldición del pecado, que por causa de la ley condenaba a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el pecado entró por un hombre, y por un hombre cayó la maldición a todo el mundo. Por Adán dice que nosotros fuimos constituidos pecadores. Cuando la profecía de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice: y tú lo herirás en la cabeza, mas él te herirá en el calcañar. Esta profecía ellos la interpretaron como que Jesús venía como un emperador. Era que Jesucristo venía, iba a nacer de una virgen, iba a nacer. Por eso Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. También Isaías habló acerca de Jesucristo en el capítulo 9 de Isaías, donde dice: porque un niño nos es nacido. O sea, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, o sea, nunca visto, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios, dice, se iba a encarnar y se iba a hacer carne. Como Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo iba a venir a pagar el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, porque la ley nos maldijo, y por causa del pecado, por causa de que Adán y Eva pecaron allí en el huerto de Edén, dice que Dios maldijo al hombre, y dice: por cuanto pecaron morirán. La sentencia era muerte, la sentencia era condenación perpetua. Entonces a Jesucristo dice: yo voy por ello. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
Porque no envió Dios su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque su obra era mala. O sea, Jesucristo venía porque la ley decía que si tú pecabas, tú tenías que morir. Por eso dice que él llevó el acta de los decretos y le exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Por eso dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En la cruz él fue a pagar el precio del pecado de la raza humana. Para él mismo dice que así llevar nuestra maldición. Y entonces de ahí surge la ley de la fe. Ya una nueva ley que no nos condena, una nueva ley que no se basa de la ley antigua, de la ley que nos maldecía, de la ley maldita. Voy a seguir leyendo y seguirle interpretando. Y dice, tú que dices que no se ha de hurtar, hurta. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de vosotros. O sea, por ustedes, los judíos, los gentiles blasfeman mi nombre. No es que los gentiles blasfemaban a Dios porque ellos querían, no, era por los judíos. Por eso le dice, ustedes son piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando la mujer samaritana estaba en el pozo, Jesús le dijo, mujer, dame de beber. ¿Sabe qué le dijo esa mujer? Pero ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí que te dé agua, siendo yo samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan bien, son enemigos, porque los judíos dicen que la salvación viene de Jerusalén. Y Jesús le dijo, mujer, si supiera quién te habla y el don de quién te pide de beber, tú le darías y él te daría del agua que salta para vida eterna. El Señor le dijo, espérate mujer, la hora ha llegado, no hay que ir a Jerusalén, no hay que ir a Jerusalén a adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A donde quiera que tú te hinques, donde quiera que tú invoques el nombre de Dios, Él te va a escuchar. Tú no tienes que ir al Vaticano, tú no tienes que ir a Roma, tú no tienes que ir a Jerusalén. Donde quiera que tú invoques a Dios con un corazón humillado, el Espíritu de Dios te va a escuchar. Jesús le dijo, ahora mujer, donde hayan 2 o 3 reunidos, ahí yo estoy. Porque los judíos limitaban a Dios, que ellos tenían a Dios encerrado en un cofre donde solamente ellos eran, como hoy día los judaizantes, dicen que solamente ellos saben y conocen lo de Dios, y muchos fanáticos que están estudiando un chin de información, hoy día están desacreditando, hoy día están haciéndose cometiendo el mismo error que estaban cometiendo en la antigüedad esta gente. Vamos a seguir leyendo, porque como está escrito, oye, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si guarda la ley, la circuncisión aprovecha. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Oye bien, si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como incircuncisión? Y el que físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Escuche bien, si yo guardo la ley, aunque no me hayan circuncidado, y aquel que fue circuncidado no la guarda, comete pecado y sacrilegio, y yo lo condeno a él, porque yo estoy guardando la ley, porque la verdadera circuncisión es la del corazón, es la de adentro, la del hombre interior, no la que se hace físicamente, sino la que se hace espiritual, la que se hace en el alma, la que se hace en el corazón. Y el que físicamente, pues no es judío, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La verdadera circuncisión en el espíritu, no en la letra.
Porque por eso es que dice que tú que dices que no se hurte, tú hurta. Tú que dices que no cometerás adulterio, comete adulterio, porque ellos tienen una ley, la ley de la carne, la ley de las morales, de los rituales, la ley que se implantó por el hombre, no la ley espiritual. Por eso es que ellos están bajo la maldición de la ley, porque dice que los que andan en el espíritu, para ellos no hay ley. ¿Cuál ley está hablando? La ley que condenan al hombre por causa del pecado. Por eso dice, para los que andan en la ley, dice que hay condenación, pero los que andan en el espíritu son aquellos que andan bajo los frutos del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, porque tú no estás invalidando ningún mandamiento. Tú no estás invalidando el pacto, por eso para ti no hay ley. Pero ellos que viven de la letra, ellos que viven de los rudimentos de la letra, ellos tienen que vivir sometidos a la ley, tienen que incircuncidarse. Pero aquí Pablo está diciendo que la verdadera circuncisión es la que se hace en el hombre interior, en el corazón. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que sea justificado en tu palabra y venza cuando fuese juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Oiga bien lo que dice Pablo. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que venga bien? Oiga, y aquí dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está lleno de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y de vergüenza hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque eran guías de ciegos, no conocían. Porque en una ocasión, un Nicodemo, que era maestro de la ley, que se supone que era representante de Dios, que conocía todo para ir al reino de Dios, va de noche donde Jesús y le dice: maestro, ¿qué tengo yo que hacer para entrar al reino de los cielos? Oiga bien, un maestro de la ley. Un maestro de la ley que había estudiado toda su vida el canon, los 613 libros del canon que enseñaban las leyes. No sabía qué tenía que hacer para entrar al reino de Dios. Y le pregunta a Jesús: ¿qué tengo yo que hacer para entrar al reino de los cielos? Porque la sabiduría que ellos tenían era una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Una sabiduría aprendida que se basaba en la ley severa, en la ley de la maldición, en la ley que condena al hombre, en la ley que tiene que haber derramamiento de sangre. Y Jesús le dijo: tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber una reforma, tiene que haber una metamorfosis. Y él le dijo: pero ¿cómo yo siendo viejo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar al vientre de mi madre? Escucha bien para que tú veas la mente que tenían esta gente. Esta gente sabían leer la ley de manera literal. Ellos no entendían
las leyes del Espíritu. Ellos no conocían las leyes que venían del cielo, sino las leyes humanas, las leyes que eran escritas por el hombre, porque su mente era finita, se limitaba a un escrito. Por eso Jesús le dijo, la letra de la ley de ustedes mata, mas el Espíritu vivifica. Yo vengo a enseñarle un camino nuevo, yo vengo a darle un nuevo mandamiento. El mandamiento de la justicia de la ley, que es por fe. Por eso dice, vosotros sois salvos, porque la fe sin obra es muerta, pero la obra sin fe es muerta también. Ellos tenían obra, pero no tenían fe. Por eso su letra estaba muerta, porque no tenía, porque si tú tienes obra y no tienes fe, si tú obras en algo, pero no crees en lo que tú haces, tu obra ante Dios es inútil. Y Jesús le dijo, yo le voy a enseñar el camino, el nuevo mandamiento. Y Nicodemo no sabía cómo nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, oh, tú siendo maestro de la ley, tú siendo maestro de Israel, no sabes eso. Jesús lo estaba confrontando. Le dijo, mira, tú has durado toda tu vida estudiando, como muchas personas que duran toda su vida estudiando libros, teólogos, para después venir a negar la existencia de Dios. Duran toda su vida, estudian libros y comen libros, para luego venir diciendo que Dios no existe. Entonces esas letras son letras muertas que han matado su espíritu. ¿Por qué? Porque duran 10 años estudiando letra, información, para luego argumentarse bajo una letra escrita por el hombre para decir que Dios no existe. Y usted dirá, pero usted me dirá a mí, pero ¿cómo? Tú dices, claro, Dios existe, pero es que a Dios no lo podemos ver. Pero de eso se trata la fe. La ley de la fe es lo que dice en el libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. Esta es la ley de la fe, porque en una ocasión dice que Tomás le dijo, maestro, enséñanos al Padre. Y Jesús le dijo, oh Tomás, ¿cuánto tiempo tú has estado conmigo? Y tú no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque yo y mi Padre, uno solo somos. O sea, la fe, por eso Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque es fácil que yo crea en algo cuando yo lo veo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo, yo no estoy creyendo, yo simplemente estoy confirmando la existencia de algo, pero aquello que creemos sin ver a lo que creemos, esa es la ley de la fe, la ley de la justicia, la ley que vence al mundo. Y muchos dirán, pero ¿cómo es posible que tú creas en un Dios que no vea? En una ocasión, cuando yo estaba estudiando ingeniería industrial en la Romana, a mí me tocó teología. Por suerte era pastor el que me dio teología. Y esa persona que me dio teología, cuando me tocaba teología, yo estaba en mi curso, había más de 50 estudiantes. Estamos hablando de personas adultas, personas con diferentes personalidades, diferentes pensamientos, mente aparte. Y en una ocasión tocó la clase de teología. Y uno de los estudiantes levanta su mano y dice, profesor, quiero hacerle una pregunta. Y él dijo, dígame. Y él le dijo, según la ley de uno ahí, que ni quiero decir su nombre, nada viene de la nada. Y él dijo, según la ley de quiero mencionar nombres para no darle fama a esa gente, que fueron usados por pensamiento crítico, que eran tiranos. Dice que hay una ley, la ley que dice que nada viene de la nada. Y él dijo, pero si nada viene de la nada, Dios no existe. ¿Por qué? Porque no podemos ver a Dios, y además nada viene de la nada y Dios no se ve. Y cuando él dijo así, todos los estudiantes empezaron a aplaudir y dijeron, es verdad, Dios no existe porque nada viene de la nada y además no podemos ver a Dios. Y cuando ellos dijeron eso, para que usted vea
Yo le dije al Espíritu Santo, revélame tu palabra a mi mente, porque la ignorancia, la idea de la ignorancia no es ignorante. Lo que practican la ignorancia saben y tienen conocimiento. La ignorancia es cuando tú niegas la existencia de Dios. Cuando tú niegas la existencia de Dios, porque tú eres como los científicos, que tú tienes que tocarlo, tú tienes que palpar para creer. Por eso es que esto es una fe ficticia, no es una fe que se basa, que viene de Dios. Y cuando ellos dijeron así, que nada viene de la nada, que Dios no existe, yo le dije, profesor, deme la oportunidad, levanté mi mano. Y le dije, y miré al joven y le dije, mira, nada viene de la nada. Él me dice, nada viene de la nada. Y yo le dije, como tú dices que nada viene de la nada, porque lo que pasa con los ignorantes es que aunque tú le digas lo que ellos saben, ellos van a refutar siempre, porque ellos son ateos. Ellos saben que realmente están erróneos, pero ellos, el tan alto nivel de conocimiento que han adquirido, lo ayuda para que muchos indoctos, muchas personas fanáticos, que a veces quieren andar hablando que lengua, que Rambo sobre la bazuca y que ni estudian Biblia, cuando estos ateos se confrontan a ellos, no saben qué responderles. Estos ateos a veces tú tienes que atacarlos con lo que ellos saben. Yo le dije, como nada viene de la nada, ¿qué fue creado primero, el huevo o la gallina? Porque científicamente la gallina sale de un huevo, pero ¿quién hizo al huevo? Sabemos que según la ley creacionista, Dios hizo de cada especie, hizo una. Dios hizo una gallina, Dios hizo un pavo, Dios hizo un perro, Dios hizo aquello, Dios hizo lo otro, una vaca, y se fueron reproduciendo, porque hasta los animales tienen relaciones y se reproducen. Pero yo sé que ese ateo a mí no me iba a mencionar eso, porque él no va a confirmar lo que yo le estoy diciendo, porque la ignorancia ignora la existencia de algo que existe. Hasta un niño me iba a decir, no fue Dios que lo hizo. Pero él no me lo iba a decir, pero yo lo confronté con lo que él no me iba a responder, aunque él lo supiera. Y cuando yo le dije que nació primero y luego la gallina, entonces él no halló qué decirme. Y luego como que el diablo le dio, porque Satanás lo ayuda, le dijo, pero por lo menos podemos ver la gallina, pero a Dios no podemos verlo. Y ahí yo me fui a la ley de entonces yo, también la ley de aquellos que estudiaban la naturaleza, el ecosistema, el espacio, el aire. Entonces yo le dije, pero la ley de esos inventores, porque como tú te basas de ley, como tú te basas de lo que otro inventó, yo te voy a decir la ley de uno por ahí, que dice que, yo te voy a hacer una pregunta, ¿el aire existe? Sí. Claro, porque hay una ley, porque como el hombre se basa de ley, hay una ley por ahí que dice que el aire existe. Y él me dijo, sí. ¿Y tú ves el aire? No. Yo le dije, así mismo es Dios. Tú no puedes ver a Dios, porque Dios es espíritu. Dios no es materia, Dios es espíritu. El aire tú no lo ves, pero tú lo sientes. Toca tu piel. Te refresca, Dios es espíritu, Dios está en otro plano. No, tú no puedes ver a Dios porque Dios está en un lugar mucho más alto, porque Él es el Todopoderoso. Dios está por encima de nosotros y es espíritu. Y tú no puedes verlo porque Dios está en otro plano, pero tú puedes sentirlo porque Él se manifiesta en cada movimiento de la creación. Cuando los árboles se mueven, ahí se está moviendo la gloria de Dios. Oye bien, cuando tú ves, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, oye bien, tú tienes que nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas sin embargo no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque el Espíritu es un viento, el Espíritu tú no lo puedes ver, el Espíritu es como un viento, porque no tiene cuerpo. Nosotros somos espíritu en un cuerpo hecho de barro. Pero cuando este espíritu que viene siendo el aliento de Dios, la vida sale de nuestro cuerpo, nosotros morimos. Quedamos inertes bajo fin humano, porque lo que sucede es, yo no puedo ver mi espíritu, pero por mi espíritu yo vivo. Me pueden ver a mí, así mismo es Dios.
Dios es espíritu, porque Dios no tiene un cuerpo físico, un cuerpo humano como tú y yo, sino que Él es luz, Él es luz, Él es espíritu. Entonces los judíos se basaban a lo que sus ojos miraban, incluso ellos nunca podían pronunciar el nombre de Dios. Para ellos pronunciar el nombre de Yahvé, ellos se cepillaban la boca. Ellos se cepillaban la boca para pronunciar el nombre de Yahvé y ni siquiera ellos lo mencionaban con las vocales. Ellos no usan las vocales. Ellos no usan las vocales para mencionar Jehová como nosotros, sino Yahvé. Ellos usan consonantes y ellos usan letra muerta como la H. La H es una letra muerta. Entonces, ¿por qué? Le estoy especificando que por eso tú le dijo, las letras de la ley matan porque eran letras muertas, letras que no eran inspiradas, no tenían la inspiración suprema, no tenían la revelación del cielo. Por eso Pablo le dice, yo le voy a enseñar la ley de la fe, que es la ley de la justicia, que viene Jesucristo a mostrarle al hombre, para que el hombre no viva bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso dice, vosotros no sois salvos por ley, por esa ley, sino por la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es la ley de la justicia, de la misericordia de la fe. Y aquí se basa la justicia de Dios, que fuimos salvos por fe, porque nosotros, aún siendo rechazados, mostramos tener más fe en Jesucristo que en su propio pueblo, que todavía ellos todavía están esperando a Jesucristo, ellos están esperando a Jesucristo todavía, los judíos están esperando a Jesucristo todavía, pero nosotros que no éramos judíos, hemos creído que Jesucristo vino y creímos que fue levantado de los muertos. Por eso dice que los que creen no serán condenados, pero los que no creen serán condenados. Por eso que nosotros seremos levantados en el rapto de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creímos que ya Él vino, ya nosotros nuestra fe es sólida, pero ellos todavía están esperando al Mesías. Por eso es que el anticristo va a venir y se va a sentar en el trono de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios, y ellos van a creerle, porque ellos necesitaban verlo con sus ojos de manera física, a un rey que gobernara, pero ellos esperaban a un rey severo, a un rey con un ejército, a un rey con riqueza y con un ejército para pelear. Por eso fue que Jesucristo le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Por eso fue que cuando Jesucristo iba camino a Jerusalén, dice que miró a Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, si entendiera el momento en que Dios vino a salvarte, pero llegará la hora en que vendrán tus enemigos y te atacarán y te rodearán y no quedará piedra sobre piedra, porque no entendiste el momento en que Dios vino a salvarte. Por eso ellos serán perseguidos y van a sufrir la gran tribulación, porque ellos no creyeron que Jesucristo fuese el Hijo de Dios. Por eso fue que para nosotros Jesucristo no es el Mesías. Para los gentiles Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí mire, le voy a leer acerca del ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Escuche la historia de Abraham. Porque Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué diremos? La escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyo iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada?
estando en la circuncisión, o en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando Abraham le fue contada por justicia, aún no había sido circuncidado, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncisos, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la fe fue dado a Abraham su descendencia la promesa de que sería heredero de mucho del mundo entero, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y nula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Oiga bien lo que está diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchos. Él creyó, oiga bien, porque la fe, la ley de la fe y la justicia se basa en tu creer. Por eso fue que Jesús le dijo a la fenicia, ni en Israel he encontrado tanta fe, porque ellos creen a lo que ven sus ojos. Ellos se limitan a lo que ven sus ojos. Pero la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Por eso es que aquí está diciendo Pablo que la verdadera fe, la verdadera ley de la justicia es la fe. Por eso dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vemos a un grupo de personas que no se incircuncidan, estudian las leyes judaizantes, que son los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y empiezan a decir que aquellos que guardan la palabra de Dios, aquellos que son protestantes, cristianos, están erróneos. ¿Por qué? Porque ellos se basan de la ley. Jesucristo le dijo, yo vengo a enseñarle un mandamiento nuevo. Jesucristo vino a resumir toda la ley. Jesucristo agarró toda la ley y la resumió en la ley de la fe. Y dijo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Luego amará a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú amas al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y si tú amas a tu prójimo, tú vas a cumplir los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesucristo la resumió ahí. ¿Por qué? Porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y quien ama no daña. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, tú no le vas a robar. Tú no le vas a codiciar a la mujer. Tú no lo vas a matar. Tú no le vas a hacer ningún daño. Por eso Jesucristo dijo, yo voy a resumirlo en 2 grandes mandamientos. La ley queda resumida en el mandamiento de la ley de la justicia de Dios, que es la ley de la misericordia, la ley del amor. Porque si tú amas a Dios y si tú amas al prójimo, tú no le vas a hacer daño. Entonces aquí queda resumida la ley, para que el hombre sea salvo por gracia, no por ley, para que nadie se gloríe. Y mire lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos?
¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? La ley te condenaba. La ley te separaba de Dios. Y mire lo que dice. No dice que la fe es una ley, al igual que la gravedad. No se puede saltar de la parte superior de un edificio pues se haría algún daño. De la ley de la gravedad, porque la ley de la gravedad es eso mismo. Sin embargo, sufrimos grave daño. Asimismo es la ley de la justicia. Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, porque te vendrá un daño peor. Aquí Jesucristo viene a traer una nueva ley, la ley de la justicia, la ley de la fe. ¿Por qué? Porque el que cree no es condenado. El que cree tiene fe. Y esta es la fe que vence al mundo. Por eso fue que Jesús dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Oye bien, es una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque hoy día ya muchos que estaban sirviendo a Dios por ahí andan diciendo ya que Dios no existe, que eso era un cuento, que lo tenían entretenido. ¿Por qué? Porque el amor de ellos en Jesucristo ya desapareció, se enfrió. Por eso Jesús dijo, y cuando venga el Hijo de Dios, o sea, cuando yo venga hallaré fe en la tierra. Muchos se van a desesperar y van a decir, Dios ha tardado mucho, y van a decir, van a dudar, van a poner en duda el Evangelio, van a poner en duda la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque realmente se van a desesperar. Por eso Jesús dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y dice que muchos serán engañados, muchos serán engañados. Y muchos caerán en la doctrina del error y seguirán la doctrina de demonios, creyendo a fábula, y se olvidarán de Dios y dirán que Dios no existe. Y empezarán a blasfemar y hablar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ahí caen en el renglón donde Jesús dijo, y hallaré fe en la tierra. O sea que muchos son los llamados y pocos serán los escogidos. Hoy lo que yo quise enseñar es que la ley de la justicia es la salvadora. Pero la ley judaizante, la ley que aún está vigente para aquellos que andan bajo su propia ley, no lo salvará. Porque la ley que salve es la ley de la justicia de Dios. Y voy a seguir explicándote aquí, porque es importante a veces leer la palabra de Dios. Y escuché a algunos diciendo por ahí que no creen en la Reina Valera, que no creen. Yo no creo en hombre, pero al igual que ellos estudiaron un libro, ellos estudiaron la información de alguien que duró toda su vida dando información. Y muchos dicen, pero que eso es un libro copia, ese es un libro que no es original, ese es un libro que no es el libro original. Es lo mismo como yo que escribí un libro titulado Hacia dónde voy, y del original yo saqué muchos ejemplares y muchas copias para yo venderlo, pero la copia, los ejemplares hablan lo mismo que dice el original. Lo único que es copia. Es como que usted agarre este libro y le tire copia, pero la información del original está en la copia. No importa que sea copia, lo que importa es que la esencia de la palabra esté ahí, tú la conozcas. Porque lo que necesitamos es la palabra de Dios. Y muchos dicen, pero que por la traducción. Pero si no podemos analizar la lingüística de cada país, de cada nación, nos damos cuenta que cada país tiene su propia lingüística, su propia gramática. Y hay en países que usted decir cuchara es una mala palabra. Por ejemplo, nosotros los dominicanos decimos 21 y los americanos dicen 20 y 1. O sea, lo que cambia es la temática.
el acento gramatical, la forma. Lo que cambia es la semántica de cómo tú pronuncias algo. Por ejemplo, los 4 evangelios van dirigidos a diferentes culturas, a diferentes naciones, a diferentes personalidades, pero el mensaje es el mismo. La idea es lo mismo. Como yo lo he dicho, por ejemplo, hay 10.000 reporteros que dan la misma noticia, pero cada uno lo va a dar con una matiz diferente, lo van a dar con un enfoque diferente, lo van a dar con una perspectiva, como con algo que tiene un distintivo, pero es la misma información, porque estamos llenos de sinónimos, donde una palabra tiene 10.000 formas de decirse. Lo importante es que la esencia de la palabra, el mensaje central, no se pierda. Y esto es lo que pasa con estos judaizantes y personas que estudian teología, que se pierden en la letra y no encuentran la esencia, rebequenda, no encuentran la esencia de la verdad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ella le enseñará el camino. Por eso Nicodemo, que era más maestro que todos estos judaizantes, que están estudiando el canon, era más maestro que toda esta gente que son aspirantes en pañales, no sabía ni siquiera qué hacer para entrar al reino de Dios. Y el mismo Jesucristo le dijo, tú que eres maestro de Israel no lo sabes. Así mismo andan estos judaizantes que por ahí andan haciendo daño, como este que agarró y rompió la Biblia, que es un ignorante. Porque no tienen conocimiento, porque ellos viven de la letra, no del espíritu, de la esencia. No, ellos viven de la idea, no de la esencia. Y la palabra de Dios es espíritu. Dice que la palabra de Dios se hace nueva cada día. ¿Por qué? Porque usted agarra un texto. Por ejemplo, a veces hay 5 personas o 10 personas que tienen un problema y leen Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el lugar delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y esas 10 personas encuentran la respuesta en un solo texto de la Biblia. ¿Por qué? Porque no es la letra, es el Espíritu de Dios que le da la esencia. El Espíritu de Dios es que nutre al alma. El Espíritu de Dios es que respalda su palabra. Y esas son palabras vivas y eficaz, y más cortantes que toda espada de doble filo, porque ellos penetran hasta partir el alma y los tuétanos. Un solo texto le da respuesta a 10 personas. Estas son las palabras del Espíritu, la ley de la justicia que vence al mundo, la palabra de Dios que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios está poca, están escritas, pero las palabras de Dios representan al universo, porque dice que el universo, todo fue creado por la palabra. Dice que por Él, ¿por qué? Porque Él es el primogénito de todas las cosas. Y por Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada hubiese sido creada, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él le da vida a lo que no tiene vida. Entonces Él respalda su palabra. Por eso dice, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Hoy día tenemos la Biblia física, donde hay palabra de Dios, pero estas palabras de Dios son vivas y eficaz. Tal vez Él rompió una Biblia, Él rompió una hoja, pero Él no puede eliminar la palabra de Dios, que es la que mora en nuestro corazón, la que mora en nuestra mente. La palabra de Dios que dice, escudriñar en ella, meditar en ella de día y de noche, porque bienaventurado el que medita en la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque dice, grábenla en vuestra mente. Por eso fue que cuando Jesús salió de Israel, le dijo, guárdenla y escríbanla en pote, en piedra, para que no se le olvide. Pero más adelante en su corazón, guárdenla en su mente, porque pueden agarrar y romper la Biblia, pueden romper lo escrito, pero el conocimiento nadie puede quitártelo. Lo que tú tienes en tu mente, nadie puede robártelo, nadie puede ponerle grillete a la mente. Este es el conocimiento que vence a la ignorancia.
Allí es donde Dios te revela el conocimiento. Allí es donde está la palabra de Dios. Allí es donde mora la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que morar en nuestra mente. Por eso dice, medita en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que morar en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero hoy día hay un grupo de personas que solamente se basan en las leyes para condenar, para predicar a Cristo por envidia y para decir que la salvación viene de Israel. Ya Jesucristo dijo, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesucristo, la salvación es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree será salvo. Ya no será un judío, será todo aquel que crea. Todo el que cree en Jesucristo tendrá salvación. Y aquí esta es la fe que vence al mundo. Esta es la verdadera fe. Entonces, hoy día, las personas, como estuve diciendo, dirán, tú estás basándote de una información. Tú estás diciendo lo que está escrito. No es eso lo que yo estoy diciendo. Como tú que agarras, por eso dice, tú estudias las leyes para condenar. Tú estudias porque Aristóteles, Sócrates, Platón implantó algo que ya había sido escrito por otro. Ellos organizaron lo que ya otro escribió, pero Jesucristo enseñó una ciencia nueva, un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, el mandamiento de la misericordia, y esto es lo que tiene fundamento, que si la palabra, por eso dice, escudriñar lo bueno y retener, escudriñar la palabra de Dios, retén lo bueno y lo malo deséchalo. Si la palabra de Dios dice que ellas cambian al mundo, si la palabra de Dios vinieron a cambiar al mundo y ellas dan eficacia en ella misma, ellas son las que dan evidencia. Dice que tiene que creer en ella, porque la palabra de Dios edifica la vida del ser humano. Y la palabra de Dios son las que han cambiado al mundo. La palabra de Dios son las que han cambiado a Hogar Crea. La palabra de Dios son que vuelven a la prostituta que se convierta y que ahora se vista con una falda y agarre una Biblia y vaya a predicar y deje de prostituir su cuerpo. Si no tuviera tanto valor la palabra de Dios, si realmente la palabra de Dios no cambiara en vida, aquellos drogadistas que se convierten y dejan de usar droga y se arrepienten, aquel ladrón, aquel mentiroso. La palabra de Dios han cambiado personas que dan testimonio y que dicen verdaderamente el evangelio cambia. ¿Por qué? Porque ellas han cambiado al mundo. Ellas son las que retroceden al hombre de su pecado y hacen una transformación, una reforma en la vida del ser humano. ¿Cómo vamos a decir que esto fue escrito por hombre? Cuando esta palabra han cambiado muchas personas que andaban por ahí sin Dios y sin fe y sin esperanza, porque les resplandeció la luz del evangelio, les resplandeció la justicia de la fe que vence al mundo. Pero hoy día un grupo de personas que lo que quieren es lucrarse, conseguir likes en las redes y andan apostatando el evangelio, trayendo fábulas de demonios, diciendo cosas sin sentido con el fin de que le pongan atención. Porque hoy día la gente a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y cuando ven algo que es fuera de lo normal, todo el mundo le gusta. Por eso es que las personas hoy día creen en las cosas que no son reales. Porque dice que tienen una venda. El Dios de este siglo le ha cegado los ojos para que viendo no vean y escuchando no entiendan. Por eso dice, bienaventurado aquellos que estén firmes. ¿Por qué? Porque dice que en aquel día el amor de muchos se enfriará. Y el amor tiene que ver con la justicia de la fe. ¿Por qué? Porque permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor permanecen y esos son las que mantienen la vida de un individuo. Estas son las que te van a dar la oportunidad, porque cuando tú tienes fe es porque hay esperanza y cuando tú tienes esperanza mantiene la fe en lo que tú estás esperando. Y el amor es cuando tú le pones amor a eso que tú tienes. ¿Por qué? Porque si yo hago algo sin amor, lo voy a hacer mal hecho. Entonces, la fe, la esperanza y el amor son hermanas. Ellas van de la mano. Entonces, esta es la fe que vence al mundo. La fe que no es tocable. La fe que no tengo que ponerle la mano para sentirla, sino que yo creo.
De allí nace la fe que vence al mundo. Y que Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. Pero esto hoy día se basan bajo el fundamento de que tiene que ser tangible para yo creer cómo Dios estará entre nosotros, cómo Dios se dejará de ver, cómo Dios va a dejar verse al hombre cuando Dios es superior, cuando Dios es el Dios todopoderoso y está en un lugar alto, en un lugar alto y sublime. Isaías dice, yo vi al Señor y su falda llenaba el templo. Porque Dios está por encima de todas las cosas. Dios está en otro plano. Tú quieres ver a Dios, anda en el Espíritu. Tú quieres ver a Dios, guarda su mandamiento. Para en aquel día, cuando Dios te llame a capítulo, tú tengas la oportunidad de ver a Dios. Voy a dejar el mensaje ahí porque es amplio. Resumí un poco, porque no quiero profundizar mucho. Porque no todas las personas puedan entender. Le metí un poco de ciencia. Pero estoy tratando de ir resumiendo. Yo te voy a traer una segunda parte para que entiendas que si te basas de la ley que mata, tú nunca vas a creer en la existencia de Dios. Tú te vas a basar en una ley que te condena. Pero ya hoy tenemos que vivir en la ley de la justicia, en la ley del amor. La ley que te enseña que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso fue que cuando Job dice que Job era una persona que fue probado por Dios. Job no conocía a Dios. Job no entendía quién era Dios. Pero era un hombre temeroso de Dios. Job guardaba la palabra de Dios sin conocer a Dios. Job no sabía la existencia de Dios. Pero él hacía holocausto por si acaso. Si sus hijos pecaban delante de ese Dios divino, ese creador que él no veía, pero él creía. Y dice que Dios lo puso a prueba. Y dice que Dios, cuando Dios lo está poniendo a prueba, dice que empieza a sufrir. Y en una Dios le dice, tu justificación delante de mí es trapo de inmundicia. Porque la justificación del hombre es un trapo de inmundicia. Porque el hombre no podrá justificarse delante de Dios. Porque el hombre es pecador. Por eso dice en el libro de Génesis, que se arrepintió Dios de haber hecho hombre y le dolió en su corazón. Porque todo designio del pensamiento del hombre era de continuo el mal. El hombre no puede justificarse ante Dios porque el hombre comete pecado. El hombre vive una vida desenfrenada. El hombre no tiene dominio propio. Por eso el hombre no puede justificarse delante de Dios. Sino que Jesucristo mismo nos justificó por medio del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Para que por medio de Jesucristo seamos justificados delante de su Padre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Recuerda, vendrá una segunda parte de este mensaje. La ley de la fe que te justifica.